Allá en el libro primero de Crónicas 1:11 vemos un relato o vemos una relación de los hijos de Misraín o los hijos de Egipto. Hay un listado de nombres y cuando uno va y revisa el significado de estos nombres, son las influencias que constantemente operan en esta tierra, son las influencias que constantemente se hacen presentes para contaminar la mente y el corazón del ser humano. Cuando usted le da lectura y entendemos, comprendemos qué influencias están en nuestro entorno, entonces nos damos cuenta que ese nombre Manasés y Efraín estuvieron dentro de ese lindero, dentro de esa operación. Pero lo interesante fue que aunque estuvieran dentro de Egipto, no se asimilaron, no recibieron, no permitieron que en su vida entrara este tipo de contaminaciones. No permitieron ellos, ni el propio José permitió que se impregnara su carácter, su mentalidad, su vida de las influencias de Egipto, sino todo lo contrario, ellos marcaron una diferencia. Ellos marcaron una distinción en su comportamiento, en su manera de vivir, tan es así que por eso les llega esa bendición de Abraham, de Isaac y ahora la bendición de Jacob, convertido en un Israel. Levante su mano, diga la bendición de Abraham, pero así con energía, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y la bendición de Jacob operan en mi vida. Y si usted se acuerda, en las prédicas anteriores anunciamos 3 ministraciones en donde Dios abrió los cielos para estos patriarcas. En el caso de Abraham aparece la palabra Bacol, que es lo bendijo con todo. En el caso de Isaac aparece la palabra Micol, de todo. Y en el caso de Jacob, Col, todo. Entonces, repitamos esto porque debe de grabarse en nuestro corazón estos mensajes que el Señor envía a nuestras vidas. Con toda su fuerza diga, Dios me bendice con todo. Pero así con energía, Dios me otorga con todo. Me da de todo. Y lo tengo todo. Pues esa administración la repite Jacob a sus nietos. Le dice, estos hijos que nacieron en Egipto van a ser receptores de esta bendición, van a ser portadores de esta bendición que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero veamos de manera así rápida qué influencias. Y aquí tenemos nosotros que hacer una pequeña revisión interna, que no vayamos a estar aceptando, que no vayamos a estar impregnando en nuestra vida este tipo de conductas, porque ahora tenemos una gran redención que a través de la sangre del Cordero nuestra vida ha sido santificada, nuestra vida ha sido redimida de las garras de la maldición. Uno de los nombres es Ludín, que significa dolores y sufrimientos a causa de la violencia, a causa de la desesperación. Muchas veces la gente entra en un cuadro de agresión.
las personas entran en un cuadro de provocación. Y esto tenemos que revisarlo, amado pueblo de Dios, porque muchas veces dentro de los hogares, dentro de los matrimonios, esto se hace más evidente cuando el esposo agrede a su cónyuge, cuando la esposa sufre ese dolor interno, esa impregnación de la violencia verbal. Todo esto es una influencia de Egipto. Y si usted se dará cuenta, la bendición que da Jacob a Efraín y a Manasés, esa bendición nos las ha dado nuestro Señor Jesucristo para que ahora nosotros permitamos que los frutos del Espíritu de Dios operen dentro de nosotros. Otro hijo se llamó Anamín, que significa aflicción de las aguas. Y esto tiene que ver mucho, acuérdense que cuando la Escritura habla de aguas, representa la sabiduría, representa el conocimiento, pero en este caso es un conocimiento que viene de abajo. En la carta del apóstol Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría: la sabiduría de lo alto y la sabiduría que viene del abismo. Y esa sabiduría dice que es animal, terrenal y diabólica. Llega a mi mente un relato, más bien serían dos relatos que habla el apóstol Pablo. Fíjese qué interesante es esto, porque en el capítulo 17 de Hechos dice que él llegó a Atenas, al lugar donde estaban los sabios, los filósofos, y se sentó a debatir filosofía. Inclusive el propio apóstol Pablo utilizó un proverbio de los sabios griegos. Cuando una persona emplea la sabiduría de esta tierra, dice en ese relato, usted lo puede ver en Hechos 17, dice que todo el auditorio que estaba escuchando a Pablo dijo: ¿qué quiere decir este palabrero? Cuando el ser humano se conecta con la sabiduría de esta tierra, uno se convierte en un palabrero, en alguien que solo es hablador, en alguien que solo se la pasa filosofando, pero no se ve en su vida nada de vida. Levante su mano y diga: quiero la sabiduría de lo alto. Pero en el capítulo 18 ya vemos que él llega a Corinto. Y en el capítulo 1 de 1 Corintios dice: yo no vine con sabiduría humana, sino vine con demostración de poder. Levante su mano, diga: quiero caminar en esta tierra con poder y autoridad. Entonces, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, en esta tierra te vas a encontrar con una gran cantidad de conocimientos, ideas, estrategias, pero son humanas. Pero qué mejor cuando el Espíritu de Dios te guía, qué mejor cuando el Espíritu de Dios te aconseja, qué mejor cuando el Espíritu de Dios te revela las cosas, qué mejor cuando el Espíritu de Dios te detiene y te dice: no vayas allá, no hagas esto, no es correcto, hiciste mal, no empleaste bien las palabras, y viene esa carga, viene esa operación de insatisfacción, porque el Espíritu de Dios redarguye y te hace sentir y te hace ver: no estás haciendo las cosas bien, no es la forma correcta. Qué preciosa es la guianza del Espíritu de Dios, porque entonces se hace manifiesto el poder y la gloria de Dios. Así debe de caminar la iglesia, no con aflicción, no con cargas, no con preocupaciones, no con afanes, sino una preciosa libertad que otorga el Espíritu de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios.
El siguiente hijo se llamó Lejabín y significa llamas o fuego. Desde luego, este es un fuego extraño, es un fuego del abismo y tiene que ver mucho con esa operación de difamación, de murmuración, de maldición. Que el Señor libre nuestra boca de estar prestándolo al infierno. Dice que la Escritura que la lengua es un miembro muy pequeño que tenemos, pero con ella podemos hacer grandes daños. Dios nos libre, porque con la palabra nosotros podemos edificar, consolar, pero también podemos derribar. Dios nos libre. Por eso el sabio Salomón dijo que en vuestra boca está el poder de la vida, pero también el poder de la muerte, y que cada persona comerá el fruto de su lengua, el fruto de sus labios. Levante su mano, diga: a mí me va bien. Yo tengo la bendición de Dios. Y con fuerza diga: no prestaré mi boca a la maldición. Otro hijo que tuvo Egipto o Misraín es Naptujín, que significa aberturas, o lo que es separaciones y divisiones. Eso constantemente lo promueve esta estructura egipcia, sobre todo cuando hay una operación de envidia, de competencia, cuando hay una lucha por el poder, cuando hay una lucha por el reconocimiento, aparecen las fragmentaciones, aparecen las divisiones. Que el Señor nos libre de esta experiencia negativa. Pero está también otro hijo que es Patrusín, que significa copia o falsificación. Esto tiene que ver mucho con la hipocresía, la simulación. Después vemos otro hijo que es Caslujín, significa fortificado, endurecido, la dureza de corazón, la mente entenebrecida. El apóstol Pablo dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces Dios los entregó. Dios hizo una entrega. Dios nos libre de tal operación. Vemos al séptimo hijo que es Captor, y eso tiene que ver con lo que es los círculos viciosos o lo que son las manifestaciones cíclicas, y también representa la vida rutinaria. Por eso el hijo de Dios, la hija de Dios, debe de tener en su corazón una apertura, una iluminación para revisar: ¿será que estoy dándole vueltas y vueltas al mismo asunto? ¿Será que estoy viviendo una vida rutinaria? ¿Será que ya me acostumbré a este estilo de vida? ¿Será que ya me acostumbré a vivir de esta manera? Cuando el Señor nos muestra que Él es un Dios que día a día prepara nuevas misericordias. Día a día prepara nuevas oportunidades. Cuando usted revisa el comportamiento del clima y ver cómo los montes están emblanquecidos de nieve, dice uno: qué maravilloso nuestro Dios. Te hace ver un paisaje diferente, te cambia, te modifica el panorama, la atmósfera. El Señor trabaja a favor de sus hijos, pero muchas veces nos metemos en una vida cíclica y vueltas y vueltas. Por ejemplo,
Hay un relato en el Evangelio de Juan de un hombre que estuvo 38 años junto al estanque de Betesda. Yo le pregunto, ¿38 años es poco o es mucho? Es mucho. 38 años buscando el movimiento del agua. Se acostumbró y quería que alguien lo ayudara y nadie lo ayudaba. Y cuando llega la ayuda divina, cuando llega la presencia de la salvación y de la sanidad, le preguntan, ¿quieres ser sano? Usted está pilas, usted dijo amén. Pero ¿sabe qué dijo él? Es que no tengo a nadie. Me han dejado solo. Me la paso yo batallando. Cuando viene el ángel y mueve el agua, otro me gana. Así son. Me quieren ver aquí tirado. No me echan la mano. Pero el Señor nunca le preguntó, oye, ¿te han apoyado o no te han apoyado, mi querido paralítico? ¿Te han apoyado? Él no preguntó eso. Él trae siempre la buena noticia, Él siempre trae la buena palabra para que tú la recibas y respondas adecuadamente. Levante su mano, di, abre mi entendimiento, abre mis oídos, quiero hablar apropiadamente. La vida de queja, la vida de reclamo, la vida de inconformidad no te va a dejar nada bueno en tu estancia en la tierra. Pero cuando tú dices, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo mi Señor me abrazará, con todo mi Padre Dios me corona de favores. Diga el débil, fuerte soy. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es muy diferente salir de ese círculo vicioso. Y ahora Dios te ha dado la gran alternativa, el gran recurso que es el poder de la oración. Clama a mí, dice el Señor, todo lo que pidas en mi nombre creyendo, lo vas a recibir. Pero esta estructura captor, esta estructura o este hijo de Misraín hace que la persona esté dándole vueltas y vueltas al mismo asunto. Revise en su vida, ¿qué pasó con usted en el mes de enero del año pasado? ¿Qué pasó en el mes de febrero? ¿Qué pasó en el mes de marzo? Y no vayas porque cuando tú adquieres el conocimiento y la luz de Dios, te ayuda para no repetir esa misma acción o ese mismo comportamiento que hubo el año pasado. Porque nadie está exento de equivocarse, cometer un error, pero el que constantemente estés metido en el mismo asunto ya no es sano. Eso habla que hay una estructura diabólica, hechicera. Habla que hay una estructura de maldición que quiere impregnarse en la vida de la persona. Y el Señor nos ha librado de la maldición. El Señor nos ha sacado de todas esas manipulaciones. Voy cerrando y quiero enfocar esto que el Señor nos otorga en esta noche para nosotros. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, y verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará.
Aquí nos hace ver, amados hijos de Dios, que todas las influencias que vimos anteriormente, cada uno de nosotros como que se condujo por ciertas influencias, más, unos menos, pero todos nos metimos ahí. Dice, la Escritura dice, todos nos descarriamos, todos nosotros. Cada uno de nosotros se fue por diferente camino. Cada uno de nosotros seducidos por diferentes influencias. Cada uno de nosotros metidos en rollos de dolor, de aflicción, llamas de fuego, divisiones, separaciones, hipocresía, endurecimiento del corazón, vida rutinaria, atrapados en dolores y sufrimientos, conectados con la violencia. Mire, cuando uno revisa y hace una reflexión, cuando estás ahí meditando, ¿qué sería de tu persona si no estuvieras hoy en el camino de Dios? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo hoy en este momento si no tuvieses a Dios en tu vida? No estarías sentado escuchando una prédica, seguramente estarías en algún otro asunto fuera de lo que es la voluntad divina. Hay un descarrío. Pero veamos el gran amor de nuestro Padre Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando Jacob cruza las manos, forma una cruz. Cuando Jacob cruza las manos, está anunciando que iba a venir un redentor. Cuando Jacob cruza las manos, está anunciando que alguien iba a extender sus manos en la cruz del Calvario para redimirnos de toda esa influencia egipcia, de toda esa contaminación diabólica que contaminó nuestra vida. Ahora nos vamos a Primera de Corintios 1:18 y dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿No lo entendió? Le voy a dar lectura una vez más. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra de la cruz. Esa palabra de la cruz ha activado en nosotros un respaldo sobrenatural. Esa palabra, porque se mencionaron varios mensajes en la cruz del Calvario, pero la palabra que certificó, la palabra que selló, la palabra que puso el sello de una total redención en nuestra vida fue cuando dijo: consumado es. El apóstol Pablo en Hebreos 10:14 dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, y esa ofrenda fue dolorosa. Por eso cuando Jacob cruza las manos está diciendo: la cruz, la crucifixión del Mesías va a redimir, va a hacer, porque aquí hay un código: Manasés significa olvido y Efraín significa fructífero. Va a hacer que todo lo que tú hiciste sea echado a lo más profundo de la mar, y Él ya no se acordará de las acciones negativas que hicimos en esta tierra. Dice que Él ha redimido y perdonado nuestra vida de toda esa maldición,
y ahora nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo, para que tu vida sea una vida fructífera, una vida próspera, una vida bendecida, una vida que tiene cobertura de luz, una vida que tiene cobertura de gracia. Gracias a nuestro Dios. Termino con esto. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió, ¿qué salió? Sangre y agua. Quiere levantar sus dos manos y decirle así a nuestro Señor: gracias por el sacrificio, gracias por la redención, gracias por la bendición. Ahora con fuerza va a declarar y decir: gracias por la sangre y el agua. Pero con más fuerza: gracias por la sangre y el agua. Porque cuando Él exclamó y dijo: consumado es, haga de cuenta que dijo: todo está liquidado, todo está pagado, para que mis hijos, para que los herederos gocen de un respaldo maravilloso. En eso, este soldado con su lanza atraviesa el costado y brota sangre y agua. Y todo ello tiene una señal, tiene una ministración para nuestra vida. Porque la sangre tiene que ver con la vida, y la vida en abundancia. La sangre tiene que ver con el ADN o la información celeste. Levante su mano y diga: yo pertenezco al reino de Dios. Por eso, hijos, entiendan esto. Cuando la estructura diabólica, cuando los falsos amigos, cuando las terribles influencias negativas vienen y te ofertan, vienen y te proponen, vienen inclusive y te dan y te ponen en la mano esas contaminaciones que van a afectar tu vida, que van a seducirte, no es más que la maldad queriendo que tu ADN sea contaminado, tu ADN sea alterado. Una relación de fornicación y adulterio afecta el ADN del hombre y de la mujer. Un toque de droga afecta el ADN, afecta el cerebro, afecta la sangre, afecta el palpitar del corazón. Una cadena de alcoholismo y drogadicción afecta las células, los órganos se consumen. Revise nada más, hoy en día la información está tan abierta, nada más chéquese por favor qué produce o qué efectos tiene el comer demasiada grasa, el comer demasiada azúcar, el tomar en exceso una cadena de alcoholismo. Chéquese cómo están el hígado, los pulmones. Veíamos en una enseñanza anterior cómo estar alrededor del trono de nuestro Dios, esos seres vivientes tienen 4 rostros, lo dice Ezequiel capítulo 1. Un solo ser tiene 4 rostros, representando los órganos que tenemos. Con toda su fuerza diga: mentalidad de león, corazón de buey, pulmones de águila,
y con toda su fuerza diga: entendimiento del ser humano. Son cuatro rostros, cuatro facetas. Por eso hay que cuidar estos órganos biológicos, pero también los órganos espirituales. No intoxiquemos la mente con cosas que alteran, con cosas que nos imaginamos. Es que ya me di cuenta que están hablando allá mal de mí. Mira, hasta se me quedan viendo y tú estás ahí. No, sí, y hasta se están riendo. No te ensucies de imaginaciones. Tú tienes la mente de Cristo. Tienes una mentalidad de león. A ver, póngase usted frente a un león y digan: lero, lero, eres un gatito. El león va a decir: ¡ay, ya me dijeron gato! ¿Así se pone un león? No, hijos. Un león dice: ríete, nada más descuídate y te voy a dar una buena tunda, man. ¿O no? Hijos. Pero nosotros los seres humanos tenemos la sangre del cordero, pero a veces llega un: oye, compa, échate una. No, es que ya me dijeron en el culto que, bueno, sí, no me hace daño. No, ¿cómo que no? Tú no eres egipcio. El propio Moisés nos enseña cómo conducirnos. Dice que él renunció a los manjares, renunció al palacio, renunció a la estadía de estar ahí en un confort. Y dijo: no, yo prefiero padecer, yo prefiero caminar, yo prefiero avanzar, yo prefiero estar padeciendo juntamente con el pueblo la salida de esta estructura. Duele. Cuesta, sí, cuando te menosprecian, cuando te hacen a un lado, no te toman en cuenta para sus eventos. Dices: no, pero hay alguien que sí está tomando en cuenta lo que yo estoy decidiendo para agradarle a mi Creador. ¿Sí quedó claro? Derramó sangre, salió sangre, y eso es información. Sangre es vida, sangre es genética, sangre es liberación, sangre es redención. Si usted se pone a mirar todo lo que representa la sangre, no la pisoteemos, hijos. No la menospreciemos. Ya nos redimieron, vamos a cuidarnos. Pero también agua. Y el agua tiene que ver con la abundancia, la bendición. El agua tiene que ver con la pureza. El agua tiene que ver con la limpieza de nuestro ser. El agua tiene que ver con esa guianza. El agua tiene que ver con la administración de bendición, que sepamos discernir entre estar sentados o plantados junto a corrientes de agua que salen del trono de Dios, Ezequiel 47, en donde tu vida va a comenzar a tener un avance. Primero tus tobillitos, después tus rodillitas, después tu cinturita y después a nado completo, que tú seas guiado. Esas aguas, dice que en donde pasan esas aguas hay salud, hay bendición, hay prosperidad. No estés sentado junto a los ríos de Babilonia, hijo, llorando. Se fue el perfume de sus cabellos. Nostalgia por el pasado. Nostalgia porque ya pasaron los años, me siento viejo. No, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? Tengamos la mentalidad de ese hombre llamado Caleb. A sus 85 años dijo: este monte yo lo pisé cuando tenía 40 años, sigo teniendo la misma fuerza, sigo teniendo la misma mentalidad, sigo teniendo la misma gallardía, sigo teniendo el mismo vigor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No nos dejemos llevar por la filosofía de esta tierra. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 20. No, estás todavía chavalo. Ya cuando tienes 40, oye, si funcionas, te preguntan, ¿y qué te importa? No, vamos, no tenemos por qué. Ya a los 50 ya, acabado estás.
A los 60, no, ya eres de la tercera edad, ya voy a pedir tu bono del bienestar. No, usted es hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted está en el camino de Dios, usted está en el sendero de la vida, en el sendero de la paz, en el sendero de la alegría, en el sendero de la verdad. ¿Sí o no? ¿O quiere que tengan lástima de usted? Hasta camina allá. No, párese, diga, Señor, fortalece mis huesos. Porque el paso de los años sí empiezan ahí con, ya hasta para levantarte, dice, ay Dios santo, eso no me pasaba. No, pues a recuperar fuerza, mijo, a renovar fuerzas. Los que esperan en el Señor tienen fuerzas del búfalo. Vamos, diga, fuerzas del búfalo, fuerzas del león, la fuerza del caballo, las fuerzas del toro. Y con fuerza diga, las fuerzas del águila. ¿Sí o no? El Señor dice, yo ya derramé mi sangre, pero también te envío mi agua para que te limpies de todas esas influencias. Por eso ese cruce de mano estaba anunciando desde años atrás que iba a venir la redención de nuestra vida. Así que démosle gracias a nuestro Dios porque nos ha redimido de la maldición, nos ha redimido para que ahora vivamos de una vida fructífera. Vamos, diga, abundancia de hijos. ¿Sí quiere abundancia de hijos? Sí. Espirituales, desde luego, ¿ah? Abundancia de fruto, abundancia de fuerza, abundancia de sabiduría. Podríamos levantarnos y ponernos sobre nuestros pies y pedirle a Dios, Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo tu bendición, yo recibo de tu gracia, yo recibo de tu paz, yo recibo de tu gloria. Vamos, abre tu boca, dile, Señor, aquí está mi vida. No quiero, Señor, vivir en un círculo vicioso, en una